¿Qué más? Las funciones. Su función es de alcalinizar, ¿no? Neutraliza el quimoácido, el bicarbonato. Les había dicho que era rico en bicarbonato, ¿no? Ahora, ¿qué más? El bicarbonato va a ayudar a que sea mucho más alcalino el área y favorezca los procesos de digestión. Por eso da un pH óptimo a las enzimas para continuar el proceso. A su vez, protege a la mucosa duodenal. Digestión parcial de nutrientes, claro que sí, por enzimas proteolíticas, por las alfamilasas que rompen las uniones alfa 1,4, las lipasas, entre otros. Y habíamos hablado de la inhibición también de la digestión del páncreas, porque justamente este va a contribuir a evitar que se dé la pancreatitis. Ahí están las fuentes de enzimas digestivas. Recordemos de que el estímulo para que se secrete todo lo que vendría a ser las enzimas pancreáticas es los alimentos, entonces en otras palabras, es la concentración de iones hidrógeno, ¿ya? Ahora, en este caso, a diferencia de la gástrica, habíamos hablado que lo que vendría a ser la primera fase, conocido como secreción gástrica, se ve mediado prácticamente por la fase cefálica y por la fase gástrica, ¿no? ¿Se acuerdan? El intestinal era solamente un 5% que favorecía y contribuía a que se libere mayor cantidad de gastrina. En cambio, en esta fase de secreción pancreática, la fase de la digestión que contribuye mucho más es la fase intestinal, no se olvide. ¿Por qué? Porque esta fase intestinal va a favorecer que se libere colecistocinina. Y esa colecistocinina va a ir, ¿se acuerdan?, a las células acinares, en este caso, que tiene receptores del CSKA y tiene receptores de acetilcolina, y va a ir a las células ductales, donde también hay receptores de CSK, acetilcolina y secretina. Entonces, es ahí donde se genera mucha mayor cantidad de acción. Recuerden de que el estímulo era la presencia de la grasa, pero también de péptidos, ¿no? Metionina, triptófano, fenilalanina, como los aminoácidos asociados a estos distintos péptidos. Entonces los alimentos en el estómago, muy bien, habíamos visto que por una parte favorecía que se secrete gastrina, esto contribuye a la secreción ácida, pero esto también habíamos visto de que era necesario. Ahora, los alimentos y ácidos en el duodeno secretan CSK y secretina para que luego esto pueda favorecer una acción positiva sobre el mismo páncreas y generar la digestión intestinal de los alimentos. Aquí hay otro esquema donde se puede observar lo que vendría a ser la secreción pancreática. ¿Estamos bien? Y podemos verificar que entre sus características es una secreción que tiene un control del sistema nervioso autónomo también, parasimpático y simpático. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que el simpático sí inhibe la secreción del páncreas, en cambio el parasimpático la estimula, ¿ya? Tenemos el vancomicina, tenemos las células acinares, la diferencia es que no hay células mioepiteliales, ¿verdad? Aquí está lo que vendría a ser las células ductales, y recordemos que la secreción pancreática sí es isotónica. Entonces en una célula ductal pancreática, donde va a haber el cambio conformacional, aquí lo que vamos a poder ver en la cara apical, lo que es justamente la relación de cloro-bicarbonato. Yo necesito en la luz mayor cantidad de bicarbonato, ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese bicarbonato? Igual, recuerden, ¿se acuerdan? CO2 más agua, anhidrasa carbónica, ácido carbónico, y luego esto se transforma en bicarbonatos y iones hidrógeno. El bicarbonato va hacia la luz y el ion hidrógeno va a jugar con él. En este caso es el portador sodio-hidrógeno y va a poder salir. ¿Estamos bien? Y esta es la bomba que contribuye. Ese es un tipo de transporte activo secundario, ¿no? Contribuye a que el ion hidrógeno pueda salir y obviamente repercute en el pH ese mismo. ¿Ya? Muy bien. Muy interesante, ¿verdad? Recuerden aquí, esto es lo que ustedes tienen que reconocer. Aquí está la regulación también del libro de Constanzo de la secreción pancreática, lo que habíamos conversado nuevamente en otro esquema. El estímulo, las células, que se secreta, donde llega este CCKA, GQ y las enzimas. Por otra parte, acá yo le agregaría al dibujo una flechita hacia arriba, concentración de iones hidrógeno, células S, secretina, células S secretina,
S2GS, secreción acuosa de sodio y bicarbonato. ¿Cómo contribuyen al pH? Los de las enzimas de la acción de la colecistocinina, el quimo, el duodeno, van a favorecer justamente que estos productos de degradación proteica estimulen la secreción de CCK y al final estimule lo que vendría a ser en la sangre la secreción pancreática de enzimas digestivas inactivas, enzimas, en general lípidos y carbohidratos. Y obviamente el área de lo que vendría a ser la estimulación de la secreción enteropeptidasa va a favorecer que se active tripsina. Y la tripsina activa más a los demás mediadores, ¿ya? Y obviamente no se olviden el inhibidor para la regulación. Ahí está, de nuevo otro esquemita, lo que estamos conversando. El quimoácido entra al duodeno, incrementa la concentración de iones hidrógeno, la secretina es liberada. ¿Cuánto tenía que haber de pH para que se libere? Menor de 4.5. Entonces, esto está sucediendo. Luego de ahí la secretina estimula el páncreas secreta más jugo pancreático, pero recuerden que el jugo pancreático va a ser rico en iones de bicarbonato y de esta forma neutraliza aún más el quimoácido. Ahí están las fases de secreción pancreática. Como les dije, ¿quién se lleva mayor protagonismo aquí? Ya sabían ustedes, la fase intestinal. La fase intestinal es la que se lleva aquí el plus, ¿no? De 70-80% de las enzimas, por hormonas mediadas por el vago, ¿ya? Las demás, como la fase cefálica gástrica, no contribuyen mucho. Muy bien, seguimos. Aquí está de repente un poquito más bonito esta parte, para que se la puedan imaginar. Bicarbonato, agua, ¿verdad? Bicarbonato contribuye a que justamente se genere mayor captación de iones hidrógeno y que el pH vuelva a su normalidad, a su basal. Aquí hay un puente clínico muy interesante que es por ejemplo, cuando no se expresan o existe una mutación en los canales de cloro, ¿no? Los SFTR, donde justamente vamos a poder verificar que los iones de cloro no se van a poder movilizar de manera normal, ¿no? No van a poder salir fuera de la célula y de esta forma va a generar, por ejemplo, un moco espeso, lo cual no repercute en que se pueda dar la salida de este ion. Por ejemplo, ahí podemos verificar que explica la fibrosis quística. Pero recuerden que este moco tan espeso también podría bloquear el conducto pancreático. Miren, todas las enzimas se quedarían y podría generar problemas asociados a las enzimas pancreáticas. Mala absorción, esteatorrea. Secreción biliar. La bilis, ¿verdad? Que es una mezcla de sales, prácticamente pigmentos, colesterol, tienen la función de digerir y absorber los lípidos en el intestino delgado. Va a ser una mezcla de justamente las sales biliares en un 50%, que emulsionan los lípidos preparándolos para la digestión, los pigmentos biliares como la bilirrubina y el colesterol. Se produce y se segrega en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. El neurotransmisor que va a favorecer su liberación es la CCK cuando en el quimo haya alcanzado el duodeno. Ya saben que estimula la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. Recuerden de que en estas sales biliares la emulsión de los lípidos van a preparar para la digestión porque va a haber una solubilización de las micelias. ¿Ya? Aquí está, ¿no? La vesícula biliar, cómo se segrega, cómo ayuda a que se relaje el esfínter de Oddi para que la bilis, las sales biliares pasen, ¿no? Aquí, en este esquema, solamente para que recuerden que en el lumen intestinal vamos a tener los ácidos biliares, las sales biliares, pero que tienen que reconocer que hay un pH también, ¿no? Propio, que está oscilando entre 5 a 6.8, que ya lo habíamos mencionado, y que los ácidos biliares van a tener un pK de 7 y las sales biliares entre 1 y 4. ¿Por qué es importante reconocer este aspecto aquí? Porque la modificación del pK hace que exista un estado de solubilidad, que es lo que ustedes tienen que reconocer aquí, porque
Si son hidrosolubles, significa de que, aquí ustedes para que lo recuerden, hidrosolubles van a ser luego eliminados, ¿verdad? Excretados. Y eso significa de que están ionizados. En cambio, los no ionizados son los que no son hidrosolubles, sino más bien son liposolubles. ¿Y por qué es importante esto? Porque los liposolubles atraviesan la membrana celular. Ahí está. Las sales biliares, su función va a depender de las propiedades anfipáticas. Va a existir lo que vendría a ser una emulsión de los lípidos, preparándolos para la digestión. ¿Vamos bien? Las sales biliares van a estar cargadas negativamente, van a rodear a los lípidos, las mismas gotículas, y se van a repeler entre sí. Entonces las gotículas no se van a dispersar y no van a coalescer. ¿Ya? La segunda función va a ser la formación de estas micelas. Recuerden que con los productos de la digestión, los monoglicéridos, la lisolecitina y los ácidos grasos se van a empezar a conformar. Y como les dije, es muy importante porque las colas son hidrófobas y lo que vendría a ser las cabezas son hidrofílicas. Recuerden que si es hidrófoba, vamos a reconocer que es liposoluble. Y si es hidrofílica, va a ser hidrosoluble, ¿no? Porque tiene mayor afinidad al agua. ¿Ya? Los fosfolípidos y colesterol se van a incluir en las micelas y recuerden, va a tener su cabeza, ¿verdad? Su cabeza hidrofílica y su cola hidrofóbica. La vesícula biliar tiene la función justamente entonces de almacenar, de generar ese llenado entre los periodos de la interdigestión hasta que se dé el momento necesario para ser liberado. La concentración de la bilis va a ser gracias a las células epiteliales que absorben y reabsorben los iones y los componentes orgánicos que también no se van a absorber. La eyección de la bilis va a comenzar a los 30 minutos de la ingesta y el estímulo principal va a ser la colecistocimina. ¿Estamos bien? Colecistocimina. Muy bien, amigos, continuamos unos minutitos más. Motilidad. Cuando vimos ya esta parte, la regulación de la motilidad vimos de que era prácticamente regulado por el parasimpático, ¿no? Entonces aquí existe lo que vendría a ser receptores que van a estar asociados a ligandos para que a partir del mismo exista una regulación de los distintos centros y que al final repercuta lo que sería su acción. El músculo liso gastrointestinal va a funcionar como un sinsitio. Cada fibra mide de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Y van a existir haces con 1000 fibras aproximadamente. El músculo liso se van a extender, recuerden, y que va también al nivel del músculo circular, van a estar rodeadas. Entonces, es muy importante porque esto al final genera que sea un sinsitio, sea único y pueda generar su acción. En el músculo liso gastrointestinal va a haber una actividad eléctrica, ¿verdad? Va a haber una actividad eléctrica regulada, donde vamos a poder verificar las ondas lentas, o vamos a tener que reconocer su intensidad y vamos a tener que reconocer lo que vendría a ser también su origen, ¿ya? Entonces, las ondas lentas no son potenciales de acción, ¿ya? Recuerden eso, sino que constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de acción. Existe una intensidad que oscila de 5 a 15 milivoltios y tiene una frecuencia de 3 a 12 por minuto, a excepción del helio, que va a ser al helio terminal hasta 8 o 9. En las interacciones vamos a tener que haber una interacción entre las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal. Ya habíamos hablado que las células intersticiales de Cajal son el marcapasos en este caso del tracto gastrointestinal, así como el sistema sinovial, y genera su propio comando de regulación. Estos van a ser contactos parecidos a una sinapsis y esto va a generar los ritmos, que los REP son los ritmos eléctricos básicos.
Las ondas no incluyen contracciones, no van a inducirlas. Y van a controlar la aparición de potenciales intermitentes en espigas. Donde puede haber una excepción, he sido por un examen alguna vez, es en el estómago, pero en líneas generales no se complican porque no va a inducir contracciones tal cual. Las frecuencias de los ritmos eléctricos básicos, ¿verdad? Son estos. En el esófago no hay, primero que nada. En el estómago distal de 3 por minuto, en el duodeno de 11, en el ilion de 8 y en el colon de 3 a 6. Más ha venido del estómago y del duodeno, no se vayan a olvidar. Por eso habíamos dicho aquí cómo iba a ser la intensidad. Potenciales en espiga es otro término, que son los verdaderos ya potenciales de acción que ustedes tienen que reconocer. Esto se va a dar cuando el potencial de reposo de la membrana va a alcanzar un valor más positivo y tiene una frecuencia de 1 a 10 por segundo. Duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción. Y vamos a poder valorar, por ejemplo, los canales de calcio-sodio, ¿no? Que son más lentos y el movimiento de grandes cantidades de calcio va a ser importante en la contracción de las fibras del músculo liso intestinal. Recuerden que para que se dé un potencial en espiga, solo va a aparecer sobre la cresta de onda lenta que hubo en un inicio. Si no, no se va a dar. Entonces, miren, aquí habían ondas lentas, ¿no? Es decir, siempre va a haber, en otras palabras, siempre va a haber actividad. Son cambios lentos y ondulantes del potencial de acción de membrana en reposo. Ahí por eso se conocen como ondas lentas. Pero cuando ya existe un estímulo que repercute en el potencial, vamos a arreglar el famoso potencial en espiga. Por eso hace un ratito en la definición dijimos que estos sean los verdaderos potenciales de acción y que se aparecen sobre lo que vendría a ser la cresta de la onda lenta, la parte superior. ¿Estamos bien? Entonces, muy importante. ¿Quiénes estimulan estos verdaderos potenciales de acción o potenciales verdaderos? La distensión, la acetilcolina y el parasimpático. Creo que eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, luego obviamente puede haber un estado de repolarización, pudiendo llegar hasta la hiperpolarización, y en este caso tendría que estar regido por la actividad simpática. Los cambios de voltaje de potencial de membrana en reposo van a oscilar, pero recordemos que el potencial de membrana en reposo aproximadamente es menos 56 y menos 60. Cuando es menos negativo, se va a dar la despolarización, lo cual lo va a hacer mucho más excitable. Porque esto es lo que hemos conversado, ¿no? Cuando es más negativo, ya nos vamos al otro extremo, tenemos la hiperpolarización, y en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a poder observar de que es menos excitable. El efecto de la noradrenalina y la adrenalina sobre la membrana de la fibra va a ser de que disminuye. Y obviamente, al secretarse estas neuronas, van a hacer de que, tras la entrada de iones de calcio en las fibras musculares, la cual hubo, las ondas netas luego no propician la cantidad de iones de calcio, sino los de sodio. Entonces va a haber un cambio. Aquí tenemos otro esquema. ¿Estamos bien? Donde tenemos lo que vendría a ser el sistema nervioso, el extrínseco y el intrínseco, que ya lo habíamos conversado, y los plexos, que también ya lo habíamos conversado. Aquí está un esquemita que ya se los había también citado en la parte superior, donde está el plexo miotérico de Auerbach o el plexo submucoso de Meissner, que rige, ¿no? Por ejemplo, acá la secretora, que es la motilidad, y los efectos principales de su estimulación, ¿no? Cambio el de Meissner, prácticamente secreción. Aquí está la imagen. Y aquí están las famosas, recuerden, células intersticiales de Cajal, ¿no? Las que van a generar su propio impulso para procesos de regulación dentro de la fisiología de la motilidad. La actividad motora del músculo lisogatro-intestinal, vamos a tener ahí la contracción muscular, que va a tener dos tipos, una fásica y una tónica. Recuerden que cada potencial de acción ya verdadero va a generar lo que vendría a ser un proceso. La fásica es transitoria y de sacudida, y la tónica es sostenida en el tiempo. La fásica hay de dos tipos, la aislada y la múltiple.
La múltiple es la que estamos relacionando justamente con la peristalsis y con la mezcla. En cambio, la tónica va a ser sostenida en el tiempo y está relacionado a los esfínteres, al fondo del estómago y al recto. Luego está la fase de relajación, que puede ser activada o pasiva, ¿no? Muy bien, entonces llegando a esta parte, masticación, deglución, mecanismos y funciones. La masticación va a ser un proceso por el cual, gracias al reflejo masticatorio, la presencia del bolo en la boca va a desencadenar justamente el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, por lo que la mandíbula va a descender. Y esa caída va a iniciar un reflejo de distensión de los músculos mandibulares que induce a una contracción de rebote. De esta forma se va a elevar la mandíbula y hasta que los dientes se unan, al mismo tiempo el bolo se va a comprimir de nuevo contra el revestimiento bucal. ¿Ya? Y este ciclo se repite una y otra vez. La deglución. La deglución tiene tres fases, ya lo habíamos visto. La voluntaria, la faringea involuntaria y la fase esofágica. En este caso, tenemos entre los mecanismos y funciones la fase voluntaria de la deglución. Cuando los alimentos se encuentran preparados para la deglución, la presión de la misma lengua hacia arriba y hacia atrás hará que exista una zona de apoyo en el paladar y de esta forma luego van a ser aplastados, ¿no? O desplazados, ya sea voluntariamente, pero siempre recuerden que va en la dirección hacia atrás, ¿ya? En dirección a la faringe, obviamente. La fase faríngea ya de la deglución es cuando el bolo va a llegar o va a penetrar en la parte posterior de la boca y en la faringe, ¿no? Y de esta forma va a estimular las áreas receptoras de la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalianos. Y luego está la fase esofágica de la deglución. En esta parte, en la fase esofágica de la deglución, vamos a poder valorar que la función primordial del esófago va a ser la de conducir los alimentos, ¿no? Desde la faringe al estómago, por lo que los movimientos van a estar organizados específicamente para cumplir la función. Y va a haber dos tipos de movimientos peristálticos, el peristaltismo primario y el peristaltismo secundario. La motilidad del esófago, recuerden, pregunta de examen, no hay ondas lentas y va a haber una contracción debida a la activación de las neuronas motoras excitadoras. Va a haber un peristaltismo primario y va a haber un peristaltismo secundario. El primario se inicia por el acto de la deglución y va a ser independiente de la presencia de alimento. En cambio, el secundario se va a producir cuando el primario, recuerden, siempre y cuando no haya llegado a eliminar del cuerpo del esófago el material deglutido. Lo que busca es el vaciamiento de los restos de una deglución y vaciamiento del material intraesofágico. Existe pues función entonces de los esfínteres esofágicos, ¿no? Recuerden que está el superior, el inferior, lo hablé hace un ratito. En este caso, el músculo circular esofágico, que está relacionado al esfínter esofágico inferior, va a tener un rol. Recuerden de que había una onda peristáltica y eso tiene que relajar el esfínter. Por ejemplo, ¿qué pasa si no se relaja? Como en ese cuadro, tenemos la famosa calasia, ¿no? Como es el signo de punta de lápiz que vas a poder ver en la radiografía. Este esfínter va a evitar el reflujo del contenido gástrico, pero obviamente a medida que vamos avanzando y nos vamos cuidando podría contribuirse, ¿no? La aparición del mismo. Motilidad del estómago. Ya sabemos que el estómago tiene función de almacén, de mezcla y el vaciamiento per se. Y va a haber dos porciones, la porción oral y la porción caudal. En la porción oral va a ser los 2/3 superiores del cuerpo y bueno, la porción caudal. ¿Qué va a pasar? Durante la digestión vamos a tener el estómago proximal, ¿verdad? O bueno, como quieran llamarlos, o de porción oral, donde no va a haber actividad eléctrica basal, como habíamos visto. Recuerden de que ese es un órgano virtual, ¿no? Pero va a existir una contracción tónica lenta y va a existir una alta distensibilidad. Cuando esto sucede, esta fase del estómago proximal va a servir como reservorio, va a servir como almacenamiento. Primera pregunta. Luego en el estómago distal sí va a haber una actividad eléctrica de base, van a haber contracciones peristálticas fásicas y va a haber menor desensibilidad. Por eso esta no sirve como almacenamiento, sino más bien aquí se va a dar la
trituración de sólidos, la mezcla. El almacenamiento disminuye el tono hasta el límite de 1.5 y a partir de ahí va a aumentar la presión. Va a estar mediada por el nervio vago y disparado por los movimientos de la faringe y del esófago. Recuerden que el almacenamiento es la función más importante del estómago. No se olviden. La mezcla, que era la segunda que estábamos hablando, van a ser mediadas por ondas marcapasos del fondo que van a desencadenar las contracciones. Estos anillos fuertes de contracción cuerpo-antro van a controlar el píloro cerrado, generando un evento de retropropulsión y que solamente va a pasar unos cuantos minutos. Comida, va a ser unos estimulantes, lo que va a hacer justamente de que cuando ya esté mezclada con las secreciones, va a ser parcialmente digerida y se va a dar el proceso de emulsificación. Y estas las funciones ya postprandiales de lo que vendría a ser el estómago, la parte gástrica, la acomodación, el estómago como depósito, fermentación y mezcla, digestión inicial y vaciamiento controlado. El ayuno va a ser un vaciamiento de residuos indigeribles y vamos a tener las dos áreas funcionales que habíamos hablado. Ahí está, estómago proximal, de nuevo, relajación receptiva. Estómago distal, trituración, mezcla y vaciamiento. La fuerza peristáltica va a aumentar, recuerden, la fuerza peristáltica va a aumentar a medida que justamente vaya pasando del cuerpo al antro. Por eso miren la diferencia, ¿no? Desde el punto de vista del almacenamiento hasta que se pueda dar la parte de trituración y mezcla. Las contracciones se inician desde el nivel más alto y se van haciendo cada vez más intensas. Recuerden que el píloro ayuda y controla el vaciamiento para que se torne lento. ¿Cómo lo va a hacer? El esfínter pilórico, en otras palabras, lo que va a generar es de que al estar ligeramente abierto pueda dejar pasar el agua y otros líquidos. ¿Estamos bien? Pero cuando el píloro se contrae al final de la sístole antral para retener los sólidos, lo que va a suceder es que va a ayudar a evitar el reflujo. La contracción pilórica va a ser controlada por los reflejos enterogástricos. Entonces, una inhibición fuerte, el quimo, por ejemplo, en el duodeno, puede haber distensión de la pared, irritación, etc. ¿Y esto qué van a hacer? Inhibir la contracción del antro y contra el píloro. ¿Ya? No se olviden. Entonces también hay péptidos gastrointestinales que juegan, estimuladores, inhibidores. Por ejemplo, aquí tenemos los reflejos inhibidores. Tenemos que luego que el duodeno se llena en el quimo, con el quimo, los receptores de estiramiento van a ser estimulados, pero también van a dejar distintos impulsos nerviosos a través del sistema nervioso para regularlo. Y dentro de esos impulsos nerviosos lo que vamos a poder observar es que se va a inhibir la peristalsis gástrica. Eso se conoce como reflejo o regulación del vaciamiento. Las intensas contracciones peristálticas dentro del antro van a provocar el vaciamiento y asimismo lo que va a generar es que va a existir una resistencia que se va a oponer. Ahí está la famosa bomba pilórica, que es el 20% del tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, y las contracciones van a aumentar la intensidad para vaciar. Cada onda, recuerden que empuja el mililitro de quimo hacia el duodeno. Entonces ahí está el vaciado, que explica justamente y depende de la calidad y la cantidad del quimo. Recuerden que el duodeno necesita procesar, entonces necesitas una cantidad adecuada. El parasimpático, recuerden que incrementa la fuerza de contracción y el simpático disminuye la frecuencia y fuerza de contracción. Luego tenemos el proceso interdigestivo en el ayuno, explicado por el complejo motor migratorio, donde vemos que aparece después de la última comida para eliminar las partículas no digeridas, ¿no? Ahí vamos a tener ondas peristálticas lentas que van a barrer caudalmente, ¿no? Desde el punto de vista de viaje hacia lo que es todo el tracto gastrointestinal. ¿Quién controla esto? Pregunta también de examen, la motilina. Pasamos al intestino delgado. Aquí vamos a poder observar que hay contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. ¿Ya? Recuerden, en las contracciones de mezcla, también llamadas de segmentación, el quimo, ¿verdad?, distiende la pared intestinal y van a empezar a observarse contracciones concéntricas localizadas por más de un minuto.
Ese proceso se denomina segmentación, que justamente va a favorecer que sea este aspecto de ristra de salchichas, como lo vemos aquí, que hace que se relaje un grupo e inicie el otro, y que fragmenta el quimo 2 o 3 veces por minuto. ¿Y cuál es la intención? Facilitar la mezcla al alimento con las secreciones. ¿Ya? Si se debilita, va a ser ineficaz. Y recuerden que la frecuencia máxima de ondas lentas en el REP es de 12 por minutos aproximadamente. ¿Cómo puedo bloquear esto y cómo lo voy a jugar con un anticolinérgico, ¿no? M3-GECO. Los movimientos propulsivos, ¿estamos bien? Que es la segunda asociada al peristaltismo del intestino delgado, van a empujar el quimo y van en dirección anal, de 0.52 centímetros por segundo, y es asociado a la velocidad en la parte proximal. Son débiles y van a desaparecer de solo 3 a 5 centímetros en cada movimiento. No se olviden. Luego de 3 a 5 horas, para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal, va a favorecer que esta actividad aumente después de una comida. Por eso luego tengo la extensión del duodeno y el reflejo gastroentérico. Entonces recuerden, ¿cómo se inició esto? Esto se inició gracias a la distensión del estómago y conducido por el plexo mientero. ¿Qué hormonas pueden jugar aquí? Las que estimulan la motilidad intestinal, gastrina, colecistocinina, insulina, motilina, serotonina, y las que le inhiben como el glucagón o la secretina. Muy bien, aquí vemos la imagen de lo que hemos estado hablando. Sí, la segmentación del intestino delgado y las ondas que habíamos hablado, ¿no? Las ondas lentas que en un inicio se va a dar hasta que se pueda dar el potencial en espiga. Ahí tenemos la válvula ileocecal también, el esfínter de la válvula ileocecal, que puede soportar presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua, y lo que hace es evitar el reflujo del colon al intestino. Sus valvas van a sobresalir hacia la luz del cielo. Ahí justamente su tipo de capa va a reducir la velocidad del vaciamiento, ¿no? Que debería ser de 1500 a 2000 mililitros por el kilo. El peso mentérico, disculpen aquí importante, lo que va a hacer es contraer el esfínter ileocecal y se va a inhibir el peristaltismo ileal. Y por último, el intestino grueso. El intestino grueso en este caso contribuye para lo que vendría a ser la absorción de agua y sales durante la progresión del quimo. Tiene una velocidad mucho más lenta, va a favorecer justamente lo que es el almacenamiento de la materia fecal, y además este movimiento regular cada 24 horas se va a producir de 1 a 3 movimientos de masa. Se diferencian 3 segmentos: el colon proximal o ascendente, que es de reserva y mezcla, obviamente menor que en el intestino delgado, porque básicamente ustedes recuerdan que en el colon se da la absorción del agua y electrolitos. El colon transverso, que sirve de tránsito y movimiento en masa. El colon distal o descendente, que es mayormente propulsor, y el colon sigmoideo, que es de reserva, donde se va a estacionar el contenido hasta ser llevado al recto. Y luego viene el recto, obviamente, que recuerden tiene una relación mixta, ¿no? Voluntaria e involuntaria, por eso podemos controlarlo con el proceso de defecación. Y por último, amigos, unos 10 minutitos más, digestión y absorción. Recuerden que dentro de lo que vendría a ser la dieta, van a haber distintos sustratos, nutrientes que vamos a tener que reconocer. Por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos se tienen que digerir y se tienen que absorber en el intestino delgado. Para ello necesitamos una buena irrigación, para ello necesitamos una buena área de superficie, porque ellos dos van a contribuir para que al final justamente se incremente grandemente la presencia al borde del cepillo y de esta forma se dé la absorción. Tenemos por una primera parte los carbohidratos, ¿estamos bien? La digestión de los carbohidratos. En este caso solo se van a absorber los monosacáridos. Recuerden que los carbohidratos deben ser digeridos a glucosa, galactosa y fructosa para que la absorción pueda proceder. Van a haber enzimas que contribuyen. La alfa-amilasa, cerebral y pancreática, ¿qué es lo que hacen? Hidrolizan el enlace 1,4-glucosílico en el almidón, produciendo maltosa, maltotriolsa y las dextrinas con límite alto. Tenemos por otra parte la maltasa, la alfa-dextrina y la sacarasa, que hidrolizan los oligosacáridos a glucosa, y por último tenemos a la lactasa, trealasa y sacarasa,
que degradan sus disacáridos a monosacáridos. Recuerden que el monosacárido es la glucosa y este ya no se puede degradar aún más, ¿no? Por eso cuando vimos en la primera clase vimos la relación de los osmoles, tenía uno, ¿no? La lactasa, recuerden que degrada la lactosa, es su pregunta de examen, ¿no? Pónganle una nube. La lactasa degrada la lactosa, glucosa y galactosa. La trealasa degrada la trealosa a 2 moléculas de glucosa. Y la sucrasa o sacarasa degrada la sacarosa en glucosa y fructosa. ¿Cómo se da la absorción de carbohidratos? Como pueden ver en la imagen, tenemos lo que vendría a ser la célula epitelial del intestino delgado, tenemos aquí la luz y tenemos lo que es un transportador activo, ¿verdad? Secundario, que es de glucosa o galactosa con sodio, ¿sí? Este va a facilitar que justamente pueda ser absorbido de las células epiteliales de la cara luminal y recuerden, es un transporte activo secundario, ¿sí? Y luego cuando ya la glucosa está aquí, va a ser transportada por difusión facilitada a la sangre. Por ejemplo, un puente clínico aquí interesante es la intolerancia a la lactosa, ¿no? La intolerancia a la lactosa, donde justamente lo que va a suceder es que no se va a presentar la enzima lactasa, por ejemplo, como aquí sí, aquí es tolerancia, aquí es intolerancia, y no se va a poder degradar. Entonces, esto favorece una fermentación bacteriana, lo cual hace que exista más gas, más ácido, por eso esas personas tienen gases, tienen sensación de náuseas, vómitos cada vez que comen o ingieren alimentos lácteos. La digestión de las proteínas. Ya habíamos hablado que aquí actúa la pepsina, pero también está las endopeptidasas, las exopeptidasas, ¿no? Las endopeptidasas degradan las proteínas, recuerden, hidrolizando los enlaces peptídicos interiores. Tenemos las endopeptidasas del tracto gastrointestinal, que son la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Todas estas son proteasas pancreáticas. Y tenemos la exopeptidasa, que hidroliza un aminoácido a la vez del extremo C-terminal. Y aquí tenemos a las carboxipeptidasas A y B. Y tenemos a la pepsina, recuerden de que juegan la digestión de las proteínas, secretada como pepsinógeno y se necesita un pH ácido para que suceda. Cuando el pH es mayor a 5, durante el examen, la pepsina es desnaturalizada, ¿ya? Por eso el bicarbonato es importante. Tenemos a las proteasas pancreáticas, ahí estamos valorando la tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxiles peptidasas. Son secretadas, recuerden, ya lo saben, como hormonas activas y se activan gracias al medio. Recuerden que el tripsinógeno se activa tripsina y la tripsina activa a las demás. ¿Ya? Pues aquí dice que la tripsina puede seguir activando a las demás. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Incluso el tripsinógeno se convierte en más tripsina por la tripsina. Y recuerden que también está el inhibidor de la tripsina para evitar la autodigestión. Aquí está la absorción de las proteínas, un esquema también sacado de Constanzo, donde podemos observar de que va a poder absorberse también de la cara luminal siempre con el sodio y luego ya va a poder ser mandado a lo que vendría a ser torrente sanguíneo solamente por difusión, pero aquí tenemos que valorar siempre primero las peptidasas. Y por último, la digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos, las lipasas linguales y gástricas van a iniciar su digestión y van a hidrolizar aproximadamente el 10% de los triglicéridos, ¿sí? Hasta glicerol y ácidos grasos libres. Y una de las contribuciones más importantes del estómago es que al final esta contribuye para que se pueda dar lo que vendría a ser la absorción, pues, ¿no? Ya que cuando se vacía el quimo lentamente, va a proporcionar el tiempo suficiente para que las enzimas pancreáticas luego puedan digerir el proceso. ¿Estamos bien? Luego puedan digerir el proceso. No se vayan a olvidar. Muy bien. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Como en el intestino delgado, la digestión de los lípidos, los triglicéridos, como los ésteres de colesterol y los fosfolípidos van a conformar cada uno de estos, ¿no? Recuerden que las sales biliares se agregan hacia el lumen del intestino delgado. Aquí está, ¿no? Luego cómo va a contribuir justamente para que cada uno de estos
al final permita de que exista un proceso de exocitosis, ¿no? Hacia lo que vendría a ser luego la cara vasolateral. Dice colesterol, monoglicéridos, los fosfolípidos, en este caso las fosfolipasas, ¿estamos bien? Y cómo esto contribuyen en sus mediadores para que al final formen el famoso kilomicrón y pueda ser liberado por exocitosis. ¿Estamos bien? Aquí está, ¿no? Las sales biliares, las lipasas, los ácidos grasos, cómo forman el kilomicrón, y los kilomicrones van a viajar por el tejido o el sistema linfático, ¿no? Y el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Luego estas van a ser nuevamente degradadas y los ácidos grasos, ¿cuál es la finalidad de esto? Que ingresen a la célula, porque si no, no se abre. Ahí está, ¿qué pasaría si tenemos alteraciones de los lípidos, su absorción y su digestión? Secreción y función de las enzimas pancreáticas se verían alteradas, de los ácidos biliares, emulsificación, formación de micelas, la difusión de los lípidos, formación de kilomicrones y transferencias hacia la línea. Y por último, amigos, estas dos láminas se las dejo porque no es tanto asociado a este tema, pero me pareció directamente, obviamente, ¿no? Porque sí está asociado al proceso del metabolismo, las vitaminas, ¿no? Siempre a veces vienen preguntas de examen. La vitamina A o retinol, que es el precursor de la vitamina, justamente la misma A, el betacaroteno, cómo forma parte de los huesos, de los dientes, intervienen en la contracción muscular, etc. Está la vitamina D, importantísimo para la homeostasis del calcio, la vitamina B1, que es la tiamina, la B2, riboflavina, la 3, que es la niacina. Importante, ¿no? Por ejemplo, la niacina siempre viene con la pelagra en los exámenes. La cianocobalamina que le hemos hablado, la vitamina B12, el ácido fólico, ambos relacionados en la síntesis de purinas y pirimidinas. Revisen esta tablita, me pareció muy interesante, sacado de un libro de CTO. Y este es el resumen de la digestión y la absorción que hemos estado conversando, ¿no? Cada uno de esos tiene distintos mecanismos de absorción, pero al final todo se traduce para lo que vendría a ser un proceso de digestión y viabilizar cada uno de los nutrientes de manera correcta. Bueno, estimados amigos, nos hemos demorado un poquito más, pero con mucho gusto para poder terminar esto. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana. Les invito, como les dije hace un ratito, que descarguen el examen del ENSIP, revísenlo y cualquier cosita que tengan de las dudas por ahí, podríamos plantearlos para poderlo conversar. Que tengan buena tarde, muchas gracias, ya nos estamos encontrando. Cuídense mucho.